Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. El día de hoy vamos a dar comienzo a esta disertación que tiene por nombre Objetivismo, una filosofía para vivir en la Tierra. El día de hoy contaremos con los comentarios de una buena amiga argentina, la cual se va a conectar en unos instantes junto a todos nosotros, que se llama María Martí. Ella es directora del Iran Center Latin America y bueno, nos darán algunos comentarios y algunos detalles sobre lo que viene siendo el pensamiento de Ra. Muy bien, ahí ya se conectó. Vamos a... Perfecto. Ajá, Lo estamos conectados con logramos. María. ¿Cómo estás, María? Todo muy bien por aquí. Dame un segundo. A ver. Sí, por supuesto, adelante. La tecnología Perfecto. no ha logrado vencerme. Bueno, ¿Cómo estás? María, muy bien, todo muy bien por acá, a pesar de la contingencia que trágicamente nos toca atravesar y que tiene un gran golpe en lo que va a ser toda, toda la economía y muchas cosas a nivel global. La repercusión va a ser algo tremendo. Y bueno, a pesar de todo ello, hay que seguir trabajando y en ese sentido, por las ideas que producen, desarrolla y que son, digamos que, caldo de cultivo para mentes libres y que son capaces de crear cosas buenas y productivas. El día de hoy, bueno, queridos amigos, en nombre de Se dice Libertad y de Ciudad Austral, me gustaría, bueno, darte todo el agradecimiento, toda la gratitud por tener la disposición de poder participar en esta breve disertación, que esperemos no sea tan breve. Yo voy a tratar de exprimirte en conocimiento todo lo que pueda hasta el último momento. Y bueno, eso. Muchas gracias, María, por aceptar. Y bueno, vamos a conversar sobre Ayn Rand a continuación. Es un Cuéntame, María, ¿cómo conociste a Ayn Rand? un placer primero que todo para mí también y para simplemente hacer un inicio. Yo también estoy acá varada desde el 1 de marzo que salí del país. Ujú. Todavía no pude volver, así que me cancelaron. Cierto que estás en Chicago. En este momento estoy en Chicago. Primero tuve que viajar a Australia, no pude volver, entonces dije, bueno, prefiero poder viajar a Estados Unidos y esperar desde ahí, poder regresar en Ya. algún momento. Así que yo creo que más allá de esta situación que estamos viviendo, es una buena oportunidad para aprovechar, hacer las cosas que nunca podemos hacer, leer los libros que nunca nos alcanza el tiempo Sí, para sí, leer, sí, sí, sí. la rebelión de Atlas, que nunca alcanza el Sí, por tiempo porque supuesto. son páginas. Así que bueno, aprovechemos esa oportunidad para difundir las ideas que compartimos. Así que, ¿cómo conocí a Enran? Me preguntaste. Ujú. Sí, 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 te estoy escuchando. En realidad, a los 16 años, estaba en cuarto año del colegio secundario y un día lo vi a mi hermano muy entusiasmado leyendo una novela que más que una novela parecía la Biblia por el tamaño. Eh, Le pregunté algo, porque realmente lo veía absorto con la novela, y le pregunté qué era lo que lo mantenía tan interesado. Y me contó algo de una huelga, de una mujer que manejaba un tren, y me tiró un par de tips ahí para no hacerme de spoiler, digamos. Ya. Pero me atrajo la idea de la mujer manejando un tren, en una época que las telenovelas mostraban a las mujeres como princesas esperando a su príncipe. Me gustó el tema de la huelga, una huelga, pero una huelga de un tipo diferente de huelga. Me atrajo la idea, así que busqué, cuando él terminó el libro, busqué el libro más gordo que encontré en la biblioteca. Lo pesqué, era la primera edición de creo que una de las primeras traducciones que se hizo al español del libro. Sí, pero sí, sí. Y Un pequeño libro. un pequeño libro. Y bueno, la verdad que me lo devoré. Fue como, siempre digo que fue como amor a primera lectura, porque fue como, a los 16 años por ahí no tenés tanta noción o no sabes mucho de filosofía como para entender qué es lo que está ocurriendo en tu mente también, pero
fue como empezar a integrar todas las sensaciones y las ideas que fui reclutando hasta esa edad, digamos. Fue como una especie de clic, es decir, hay algo acá, que no sabía si era una filosofía o qué, que me representa y que creo que nos está diciendo cuál es la mejor manera de vivir en la Tierra y nos está mostrando diferentes caracteres protagonistas dentro de la novela que representan diferentes ideas y enseguida uno obviamente se siente empatía por los héroes de la novela, ¿no? Totalmente. A Así mí en un caso particular, yo conocí a Ayn Rand gracias a un gran y querido amigo, de hecho se convirtió en mi mejor amigo después de haberme recomendado ese libro, que para mí siempre ha sido muy especial porque tiene la representación de muchísimas cosas, lo que yo he hecho para mi vida, a pesar de que la rebelión de Atlas es la rebelión de Atlas y el manantial es el manantial, para mí Himno ha sido muy importante para mí. De hecho, este libro me lo obsequia él y me hace una dedicatoria que todavía la conservo. Desde el primer día en que me lo regaló, me lo obsequia. Y yo tenía una gran pasión respecto de todas estas ideas, pero nunca me había adentrado muy bien en el pensamiento de Rand y no entendía a qué se referían respecto de esa ética, respecto también de esa moral de la cual tanto ella había escrito. Y para mí incursionar dentro de este libro fue fantástico, como precisamente lo que tú me vienes comentando, y es que empecé a sentir poco a poco esa hambre para poder indagar e investigar un poco más en lo que era la filosofía objetivista. Entonces, yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí me impactaron, sobre todo por la naturaleza del libro, tal como es, Himno, que además resulta ser una respuesta a Animal Farm de George Orwell, Ujú. porque no criticaba al colectivismo como mal, sino otro tipo de cosas que también estaban bien, pero no en su mal, digamos que más importante. Eh, a mí me causó un gran dolor que había una representación, digamos, tal vez alegórica, tal vez incluso tratándose supuestamente de una ficción en esta breve distopía, perdón. Yo veía muchos símiles respecto del país en el cual vivía en aquel entonces, que era Venezuela, y era efectivamente igual, prácticamente lo mismo, la manera pues en que se iba retrocediendo toda la sociedad, donde los nuevos hallazgos resulta ser que eran cosas que se habían verificado lamentablemente hace millones de años. Entonces, yo creo que fue también, como tú lo dices, respecto de la rebelión de Atlas, para mí es especial el libro, y después para mí también es especial el manantial, por las configuraciones en las cuales está establecido también, y de una manera mucho más amplia el concepto de himno. Pero me gustaría entonces, Yo ajá, sí, sí, dime. creo que arrancaste por un buen libro. Yo empecé por La Rebelión de Atlas porque es el que encontré. Pero cuando me preguntan por dónde empezar, sobre todo para alguien que es joven, yo creo que Himno es un muy buen libro para empezar y después seguir por ahí con el manantial y después La Rebelión de Atlas. Y fíjate que Himno es una mirada filosófica. Y fíjate que quizás es el único libro, así que cuento de una distopía, en donde en realidad, fíjate que muchas de las distopías que tratan de ser, digamos, que fomentan las ideas de libertad, tienen como un ambiente, una sociedad futura en donde la tecnología salta y donde la gente, a pesar del colectivismo, vive con confort. Y creo que es Claro, una de las pocas que te muestran que el colectivismo necesariamente te lleva a la pobreza y te lleva de vuelta a la Edad Media. Así que no hay manera de que con ideas colectivistas como las que representan en Himno, uno pueda vivir en una sociedad avanzada. Y yo creo totalmente. que eso Ayn Rand lo comprendió mejor que nadie. Bueno, nada más y nada menos, una persona que escapó de la Unión Soviética, Exacto, no, no digamos que no vivió poca cosa, ¿no? exactamente. Eh, además que era un libro que, por ser además bastante corto, en Ujú. comparación con la novela del Manantial o La Rebelión de Atlas, Sí, es un libro que fácilmente uno puede leer en una tarde o en unas horas. Y es sí. algo maravilloso en ese sentido. De hecho, el concepto estaba tan bien elaborado que incluso Leonard Peikoff, en una de las introducciones hacia el libro que tiene Grito Sagrado, la edición de Grito Sagrado, dice que incluso hubo en su momento algún tipo de disposición para hacerlo un vals,
o incluso hacer una película de dibujos animados de la cual se supone habían algunas conversaciones con Walt Disney que lamentablemente no se terminaron estableciendo. Entonces, es algo que, como tú dices, está abierto para todos los públicos en ese sentido. Ella lo veía más como una, así como un ballet. Veía la manera de generar algo así. Yo lo veo como un musical, ¿sabes? Yo creo que, ¿Así? es más, estoy pensando seriamente, que aparte me gusta escribir guiones, en pensar en transformar Anthem en un musical. Yo creo que podría tener mucho éxito. A ver si logramos llevarlo ahí a Broadway. Sería maravilloso. De hecho, yo creo que estaría muy encantada Ayn Rand porque una de las primeras funciones que ella hace cuando llega a Estados Unidos y de hecho donde conoce a su esposo Frank O'Connor, perdón, O'Connor, es precisamente eso. Ella trabajaba de guionista o incluso trabajaba como doble, si no me equivoco, Sí, como tercer personaje, cosas así, y era algo que le fascinaba y era cinéfilo, es que se le dice incluso. sí, Le gustaba ver sí. muchísimas películas. Hollywood, se leía todos los libros, todo lo que tuviera relación con el arte le encantaba. Y lo primero que hizo cuando llegó a Estados Unidos, al cabo de un tiempo que, digamos, la familia, una familia que tenía en Chicago, la sostuvo durante un tiempo, enseguida se Ujú. fue para California y empezó a trabajar para Cecil B. DeMille como extra y como correctora de guiones y demás. Así que enseguida se metió en ese campo hasta que empezó ya a escribir sus propias historias y ahí ya hizo su carrera como escritora y como filósofa. Maravilloso, María, maravilloso. Yo la verdad no contaba con toda la descripción. O probablemente la había leído con Ricardo Manuel Rojas, que Sí, tiene un libro a propósito bastante bueno sí. y hace mención de un poco de la biografía de Ram. Me Uh gusta -huh. muchísimo respecto de eso. Me gustaría entonces que habláramos del libro con el cual tú empezaste estas ideas, que es el objetivismo y, y es la rebelión de Atlas. A partir de la rebelión de Atlas y el compendio de obras que tiene Ayn Rand, ¿cómo describirías tú esta filosofía para vivir en la Tierra, el objetivismo? ¿Qué tiene por propósito alcanzar? Yo creo que justamente, bueno, objetivismo es el nombre que Ayn Rand le pone a su filosofía, que ella, digamos, en forma informal le llamaba una filosofía para vivir en la Tierra. Y lo que tiene de diferente es que justamente en las ideas que se basa, desde su metafísica, de su epistemología, desde su ética y su política, es una filosofía completamente integrada, que está basada en la naturaleza del ser humano. Entonces, ella para desarrollar su filosofía, lo que hizo es hacerse las siguientes preguntas. ¿En qué tipo de contexto o en qué tipo de mundo vivimos? ¿En qué tipo de universo vivimos? En qué tipo de herramientas tiene el ser humano para poder conocer ese universo y para poder sobrevivir, para poder hacer de su vida lo mejor posible. A partir de eso, preguntarse qué cosas son buenas para el ser humano, qué cosas son malas para el ser humano, cuál es el propósito de la vida de un ser humano. Y a partir de ahí, un tema más es el tema político. Bueno, de acuerdo a todas estas respuestas que vamos dando, ¿cuál es el mejor sistema político para que el ser humano pueda florecer y pueda tener la vida que desea alcanzar? Que pueda alcanzar los propósitos y los valores que se propongan en la vida. Y uno diría, bueno, pero las respuestas son muy obvias y la realidad es que no. Hay millones de filosofías diferentes, hay millones de filósofos distintos que te dan respuestas distintas. Y lo importante de dar una respuesta correcta es que va a transformar completamente tu vida, va a hacer que tu vida depende de esa filosofía. Entonces es muy diferente la vida que vas a tener si vos adoptaste como respuestas filosóficas la idea de que la realidad no existe o el universo es un caos malévolo que permanentemente conspira contra vos, que tu mente es completamente impotente y no puede conocerla, con lo cual de alguna manera estás al vaivén del caos del momento. Si tu respuesta es decir que el ser humano es un pecador por naturaleza, de ahí viene Mm, el pecado original, que permanentemente tiene que estar logrando atar sus malas emociones y sus malos instintos porque es malo por naturaleza.
Si crees que en realidad tu mente es impotente, entonces lo importante es lo que piensa el grupo, lo que piensa el colectivo, porque vos como tu mente es impotente no podés conocer, no sos importante. Eso va a generar un tipo de individuo y un tipo de vida completamente diferente a la vida, el tipo de vida y el tipo de individuo que va a generar alguien que responde, el universo es lo que es y se puede conocer, tengo una mente que puede conocer la realidad, que puede lidiar con las cosas de la realidad, que puede transformar la realidad cuando se lo propone y cuando piensa bien. El ser humano tiene derecho a su propia vida y tiene derecho a su propia felicidad y tiene derecho a pensar en su vida como lo más importante. Puede conocer lo que es bueno y lo que es malo para él y por ende, como necesita esa libertad para pensar y para poder lograr las metas, un mejor sistema político, digamos, en relación a eso es un sistema que deje a los seres humanos libres y que respete su propiedad para que pueda alcanzar los objetivos que se propongan en la vida. Entonces, fíjate lo distinto que va a ser desde tu visión de la política hasta tu propia vida, hasta tu forma de pensar tus relaciones, la forma de pensar tu trabajo, si adoptas un tipo de filosofía y un tipo de otra. Acá te puse como dos filosofías muy contrapuestas, en el medio de varios filósofos, pero te estoy mostrando un poquito lo importante de Inran acá. Es que justamente te ofrece una filosofía para vivir en esta tierra y que te permite ser feliz en esta tierra. Algo que algunos dicen, bueno, pero ¿qué es la felicidad y demás? Cada uno tiene que responderse esa pregunta. Pero el hecho de tener libertad, el hecho de tener derechos individuales reconocidos y respetados, hace que justamente puedas vos alcanzar lo que para vos es tu propia felicidad, ¿no? Perfecto, María. A propósito de lo que tú vienes conversando, me gustaría detenerte en una de las cosas que vienes comentando. Em, ¿Por qué dirías tú que es, digamos que, el propósito o por qué estas personas que tienen por propósito, digamos, fin último, el doblegar a la vida humana respecto de su propia capacidad, en el sentido, pues, de que el hombre es apto para poder, para, digamos, crear cosas, para poder ser feliz por sí mismo, que tiene todas las cosas, digamos, dentro de su ámbito y capacidad para poder alcanzar, digamos, que todo lo que podría proyectarse en algún momento. ¿Por qué hay o qué tiene por propósito, qué hay detrás de toda esa artimaña que es finalmente el querer doblegar a los individuos respecto a esa propia capacidad? Es una respuesta complicada porque tendría que estar en la mente de cada persona que piensa así y ver cuál es la psicología, su propia psicología y lo que los llevó a pensar de esa manera. Yo creo que hay algunos socialistas, no pondría a todos los socialistas en la misma bolsa, obviamente no estoy de acuerdo con ninguno de ellos, pero creo que existe el socialista que ve los problemas que hay en el mundo, que ve que hay gente que es pobre y que realmente Mm, tiene el socialismo, equivocadamente, pero cree que puede ser una opción para tener un mundo más justo, más honesto, etcétera, etcétera. Obviamente ese socialista, si después se confronta con los datos, tendrá que cambiar de opinión, pero creo que puede haber mucha gente joven socialista por esta idea de que es un noble ideal y de ujú. que cubren otra cosa. Es decir, no pondría a todos los socialistas dentro de la misma bolsa. Ahora sí creo que hay gran parte de los socialistas que saben que el socialismo es malo, saben que el socialismo es inmoral, tienen todos los hechos a la vista, es decir, no hace falta comparar Cuba con Estados Unidos, Corea del Norte con Corea del Sur. Claro, Es decir, la evidencia es tan abrumadora que o está ciego o realmente hay algo detrás, ¿no? Y yo creo que en general hay gente que tiene una mentalidad diferente, que tiene ansias de, digamos, los que son más políticos y que tienen capacidad del poder, el deseo de poder por el poder, el deseo de decir, mi única manera de dominar a la gente es si llego al poder y lograr que la gente sea lo suficientemente boba como para seguirme. Entonces me conviene que la gente crea que su mente no es capaz, que, que ellos como individuo no sean importantes y lo importante es el colectivo, que den su vida por la nación, por la raza o por lo que fuera. Esa gente dice, bueno, yo aprovecho esto para tomar el poder y poder doblegar a esta gente. Hay otra gente que aunque no logre el poder es muy resentida, entonces no ujú. confía en sus propias capacidades
y muy envidiosa. Entonces, prefiere ve a alguien que logra sus objetivos, alguien que genera riqueza, alguien que es feliz con su vida, y en vez de generar la admiración, le genera bronca y le genera envidia. Entonces, ven el socialismo una herramienta para, en vez de ellos intentar progresar, de llevar a todos hacia abajo y lograr la famosa igualdad que, por ejemplo, hay en Cuba, todos son iguales, pues todos son iguales en la miseria, ¿no? Entonces, yo creo que hay distintos tipos de psicología. Creo que hay algunos honrados que después cambian de opinión, pero los que permanecen durante toda la vida defendiendo el socialismo con la evidencia que hay en contra, hay algo más ahí, ¿no? Claramente. Totalmente, totalmente. Entonces, de manera un poco, vamos a decir que sucinta, nos ha podido enarbolar incluso dentro de esta imagen, tanto del hombre que crea como de la persona que trata de que haya personas precisamente que no tengan una apertura hacia ese mundo de poder desarrollarse por sí mismo en los personajes de la novela del manantial, Howard Exacto. y Ellsworth Toohey, por ejemplo. Me gustaría que tratáramos en el sentido alegórico, pues en que se refiere Rand, ¿quiénes representarían a Peter Keating? La persona que es mediocre, la persona que siempre está constantemente verificando el que otras personas que sí son creadoras y que sí son potenciales, digamos, en lo que vienen siendo sus propias capacidades, este, Mm. comienza a tener, digamos, que esa tendencia de parasitar de una u otra forma a través de las propias ideas. Yo creo que Peter Keating, estamos hablando del manantial, hay varios, digamos, es cierto, cada personaje representa un poco una idea. Peter Keating, lo llama el representante de los second handers, es decir, los de segunda mano. ¿Qué significa? Que la persona, Uh en -huh. vez de poner, de mirarse a sí mismo como individuo y pensar cuáles son mis valores, cuáles son mis metas, qué es lo que yo quiero de la vida, lo que hace es poner el foco en los demás. Los demás son los que me dicen cómo debo vivir mi vida, cómo debo pensar, qué valores elegir y cómo debo actuar. Y lo que yo logre va a depender de la apreciación que me dan los demás. No, no importa lo que yo quiera, no importa lo que yo desea, no importa lo cuán orgulloso yo me sienta de algo, lo que me importa es que los demás me den ese crédito. Es decir, La pones aprobación de los demás por encima de la aprobación propia, una aprobación propia con base a la aprobación de los los demás. pensamientos de los demás sobre tus propios pensamientos, los deseos de los demás sobre tus propios deseos. Y eso de alguna manera personas así van dejando el terreno preparado para el colectivismo, porque después viene otro personaje como Ellsworth Toohey, que representa justamente Uh -huh. la persona resentida, la persona envidiosa, que lo que quiere hacer es destruir lo bueno por el hecho de ser bueno y que quiere el poder por el hecho solamente de tener poder sobre la vida de las demás personas, y le dice a Peter Keating lo que tiene que hacer o cómo vivir su vida. Y Peter Keating lo va a aceptar porque de alguna manera confía más en la opinión o en la manera de pensar de Ellsworth Toohey que en la propia. Entonces ahí tenés un poco lo que nos ocurre hoy, ¿no? Que tenés mucha gente viviendo en los países de Latinoamérica que no confían en su mente, no confían en su capacidad de vivir su propia vida, de producir su propia riqueza, que prácticamente no confían en sí mismos. La autoestima del típico latinoamericano es muy baja, porque también nos han educado así, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero la realidad es esa. Entonces, cuando viene alguien, un político, que te dice, yo te voy a decir cómo vivir tu vida, cuando te haga falta algo, yo te lo voy a ofrecer, yo te voy a decir cómo tenés que educarte y con qué contenidos tenés que educarte. Yo te voy a decir, sí, te voto, porque realmente yo no tengo ni idea cómo manejar las riendas de mi vida. Ahora, pregúntate el otro caso del carácter de Howard Rourke, que representa todo lo contrario, el hombre de pensamiento propio, el individualista, el egoísta en el buen sentido de Ayn Rand, que piensa en sí mismo, Claro. no se guía por las ideas de los demás, sino por las propias, que es sumamente íntegro. Pensá alguien así, ¿por quién votaría, no? Votaría por alguien que le dijera, yo voy a hacer las cosas, yo te voy a decir cómo vivir tu vida, yo te voy a decir cómo actuar, porque yo te voy a decir, no sé, qué valores tener.
Obviamente no, pues yo sé cómo vivir mi vida, no hace falta que vos me lo digas. Entonces, el tema de trabajar en la autoestima y en la confianza de la gente es fundamental si queremos cambiar también, y en las ideas filosóficas, si queremos cambiar después la política y la economía, pues vamos a tener que hacer mucho trabajo en ese campo. Totalmente. Me gusta mucho. Preguntaste, pero bueno, vos querías que hablara, yo hablo. No, no, en lo absoluto. Yo estoy aquí encantado. Por supuesto, con mis anotaciones siempre me llevo algo nuevo, distinto para poder eh, adicionarlo a muchas de las cosas que normalmente trato de hacer, muy modestamente. Me gustaría pues tocar lo que has conversado en particular, precisamente en base a los ideales por los cuales se sostiene Howard. Y me gustaría que hablaras del valor, del propósito y de la autoestima como estos valores Razón, digamos que, o un propósito pilastras, del tema. Sí, razón, propósito y autoestima como pilastras de la ética del objetivismo. sí. Bueno, Howard Roark justamente representa la idea de individualismo para Ayn Rand, ¿no? Sería los first hander, la persona que ve la realidad y piensa por sí mismo, que elige sus propios valores, que decide qué hacer con su vida y que no permita que nadie le diga justamente cómo hacerlo, que confía en su mente más que, digamos, en la mente de los demás, no por no respeto a los demás, sino porque sabe que puede confiar en en su propia mente. Y que es terriblemente íntegro. Una vez que seleccionó sus valores, en ningún momento se deja quebrar. Y hay muchas tentaciones en el camino, y él ni siquiera las ve como tentaciones, porque ve su vida también en el largo plazo. Dice, yo quizás para lograr algo ahora, momentáneamente, digo que sí a algo, pero de alguna manera estoy arruinando mi autoestima, estoy arruinando mis valores por conseguir algo que el día de mañana ya voy a estar arruinado para conseguirlo. Entonces él sabe de alguna manera, ve su vida en el largo plazo y sabe que para lograr sus metas tiene que mantenerse íntegro a esos valores, que no puede vender su alma al diablo. Y De eso hecho, a propósito de lo que tú vienes comentando sobre eso, hay una parte muy interesante dentro del discurso del dinero de Francisco de Anconia, que básicamente dice lo que tú estás comentando respecto al valor que le da alguna gente respecto al dinero porque no se lo gana de una manera adecuada o por lo menos ajustada de acuerdo a sus propios criterios de lo que es bueno o de lo que está ajustado, digamos, a esa razón propia de ser. Sí, hay un tema ahí con el dinero que la gente tiende a pensar, sobre todo los socialistas, ¿no? Que toda la gente que tiene plata es mala porque el dinero en sí es algo malo. Y lo que no se Ujú. ponen a pensar es, no podés poner a todas las personas en un mismo paquete. Hay gente que alcanzó a tener plata por malos medios, como los Castro, que son millonarios a costa del hambre y de la vida de un montón de cubanos. Ahora es completamente diferente a la gente que generó plata produciendo y pensando en generar cosas que a los demás les sirviera y que realmente les dieran placer a ellos mismos. Entonces, y obviamente yo siempre digo, Ayn Rand siempre veía el dinero, le encantaba la riqueza, pero lo veía como una consecuencia de lograr las metas y los valores que uno tiene en la vida. Así que es completamente diferente el tipo digamos, de visión de Ayn Rand con respecto al dinero. Y con respecto a lo que me preguntabas antes de razón, propósito, autoestima, dentro de la filosofía de Ayn Rand son los tres valores primordiales, porque son justamente los valores que el hombre necesita seguir para poder vivir y para poder ser feliz. Sin razón, la razón es tu herramienta para conocer la realidad. Si vos no conocés la realidad, si no la mirás y no podés de alguna manera evaluarla, es decir, no tenés manera de tomar decisiones en tu vida, no tenés manera de actuar si no respetás esa realidad. Si vos decidís no respetar la realidad y cruzás la calle sin mirar para alguno de los lados, te lleva puesto un auto. Entonces tenés que mirar la realidad para decidir cómo actuar. Si querés vivir, si querés matarte, fácil, te tirás de un noveno piso y listo. Ahora, si querés vivir, tenés que estar permanentemente mirando la realidad y respetándola. Eso sería la razón, es tu herramienta para conocer la realidad y para poder sobrevivir. Después, propósito es tener un propósito en tu vida, es decir,
no existe el propósito del ser humano. Cada persona tiene su propósito en la vida. Algunos que quieren ser deportistas, otros músicos o lo que fuera. Y no depende solamente de una cosa, podés querer ser muchas cosas en la vida. Pero ella se refiere a propósito, es ese, de alguna manera, ese fuego que querés lograr, ese fuego interno que te mantiene en acción para lograrlo. Es decir, yo quiero lograr cosas en mi vida. Una persona sin metas en la vida, sin logros en la vida, la gente que de alguna manera, en vez de estar pensando en vivir, está esperando a ver cuándo morir. Entonces, pero el propósito es lo que te mantiene con vida, lo que te mantiene activo. Y la autoestima del ser humano no es un animal, tenés todo un tema psicológico que es importante también permanentemente llenar, digamos. Y la autoestima no es otra cosa que la certeza de saber, primero, que sos capaz de lidiar con los temas de la vida, que sos capaz, que tu mente es capaz justamente para poder vivir. Y el otro punto importante es tener la certeza de que sos digno de vivir, de que sos digno de tener felicidad. Y eso es un círculo vicioso, ¿no? Porque en la medida en que usás tu razón y tenés un propósito, seguramente vas a alcanzar logros que te ayuden también a asegurar tu autoestima. Y el hecho de tener autoestima va a hacer que confíes más en tu mente, que tengas más propósitos y trabajan de alguna manera los tres valores juntos. Pero los tres son fundamentales justamente para el ser humano. Sin duda alguna, María. ¿Qué me dices entonces también, además, vamos a colocarnos en otro ámbito, Sí. dentro de la misma filosofía, la virtud del egoísmo? ¿Por qué el egoísmo es virtuoso? Ah, que pensé que querías saber que hablar del libro. Bueno, Ayn Rand rompe con digamos, el típico concepto que teníamos de egoísmo que nos han enseñado durante toda la vida, en donde el concepto venía ella lo llama un package deal, ¿no? Como cuando juntás dos conceptos que no necesariamente van juntos. ¿Ok? Uno pensaba en el egoísmo como la persona que piensa en sí misma y primeramente en sí misma, pero que al mismo tiempo, y ahí está el package deal que es errado, pero Ujú. que para lograr sus metas, para lograr sus valores, está dispuesto a pisar cabezas y a matar a cualquier persona. Es decir, Claro, el fin justifica los medios. Entonces, obviamente, cuando veías a alguien y pensabas, bueno, si vos te pones primero a vos mismo y si realmente sos tu centro de atención y quieres lograr tus propias metas, necesariamente vas a hacerlo a costa de cualquier persona. Y ese es el package deal que ella rompió y dijo, no, egoísmo no significa que estás dispuesto a reventar a los demás para lograr tus metas. Significa simplemente que vos sos el centro de tu vida, que tenés derecho a tu propia vida, que tenés derecho a buscar a la búsqueda de tus propios valores y que no sos un animal sacrificable a los otros. Es decir, que no tenés que sacrificar tus propios valores por los valores de los demás y que no podés permitir que los demás pretendan sacrificarte por sus propios valores. Entonces pone al ser humano como centro, al individuo como centro de su propia vida, y si lo pensás de esa manera, en realidad pisar a los demás y tratar de reventar a los demás, nunca va a estar del lado de tu propio interés. Depende si quieres ser un animal o que quieres ser un ser humano, pero a vos lo que te conviene es tener relaciones productivas, relaciones contractuales, relaciones románticas, relaciones en donde las dos partes ganan. Si lo pensás de ese modo, en realidad llevarte bien con los demás y tener buenas relaciones es parte justamente de ese egoísmo. Ella decía que no había nada más egoísta que el amor romántico, que amar a una persona, que no es selfless, digamos, que no es desinteresado, es completamente interesado. Ella siempre ponía un ejemplo, ¿no? Si alguien viniera y me dijera, viniera mi marido y me dijera, estoy con vos porque en realidad es un sacrificio para mí, no me gustaría estar con vos, no, con vos, me aburro, la paso mal, nos peleamos todo el día, pero estoy haciendo el sacrificio. Sería lo más humillante que te pudiera decir alguien. Es decir, lo que más querés que alguien te diga, estoy enamorado de vos o quiero estar con vos porque me generas un placer egoísta personal enorme. Es decir, me divierto con vos, me haces pensar, te admiro. Eso es lo que uno pretende del otro. El amor es egoísta cuando está bien visto, ¿no? Cuando uno lo analiza bien. Entonces hay que romper el esquema del egoísmo como esta doble
paquete en donde uno cree que es a costa de los demás. No, no es a costa de los demás. Eso es otra cosa. Totalmente. De hecho, Para- me produce una buena sensación la manera pues en que has tratado de escribirlo, me parece que es totalmente espectacular, porque además compatibiliza mucho con algunos planteamientos que incluso configura Hayek, más allá que él tenga algún tipo de tendencia kantiana, respecto de su propia idea de lo que es la catalaxia, con la influencia que tuvo de la ilustración escocesa, que es la catalaxia. Bueno, en una traducción desde el griego, en un sentido más literal, el hacer amigo a un enemigo mediante eso, mediante los acuerdos, mediante el libre comercio, el establecer precisamente esa dinámica en base a un interés personal que se tiene Ujú. y tiene, bueno, por propósito el poder satisfacer determinadas necesidades. Me gustaría, Eso ujú, también sí, tiene sí, mucho que ver con el individualismo, porque cuando vos empiezas a ver al otro como un potencial cliente, un potencial comprador, proveedor, lo que fuera, una potencial pareja romántica, un potencial amigo, lo ves como individuo, ya te deja de importar de qué raza es o de si es hombre o mujer, es decir, te dejan de importar las cosas que vienen con la propia naturaleza, ¿no? Si no te empieza a importar cómo piensa esa persona, qué beneficios te puede traer para vos, qué tipo de arreglo podés hacer comercial o lo que fuera puedes hacer con esa persona que te va a beneficiar a vos y le va a beneficiar al otro. Dejás verlo al otro como parte de un colectivo. Este es del grupo de los, no sé, cuando ves a la gente dentro de un grupo y ese grupo para vos representa un peligro, ya dejas de ver al individuo, ¿entendés? Entonces, esos son los grandes problemas que hemos tenido dentro de nuestra historia, ¿no? El famoso colectivismo de un grupo contra el otro. Nunca se ha dado grandes guerras en países sumamente individualistas. Siempre es mi grupo contra tu grupo. totalmente, totalmente. Aquí veo que estás haciendo una revolución entre los comentarios, María. Por No, ahí ya había alguien diciendo que no, ama egoístamente a otra persona, incluso. ¿cómo es eso? No, como no me pongo los anteojos de coqueta, pero no veo nada, así que me las tenés que leer vos. A ver, aquí hay varios comentarios, te los voy a ir leyendo a ver qué te parece. Em, bueno, aquí hay una persona que dice precisamente, hoy en día hablas de egoísmo y todo el mundo pierde la cabeza. Hablas de bien común y todos te aplauden, falta mucha lectura y más visión. Eh, Es así. ujú, ah, Creo que es muy hay- importante. A veces me preguntan, cuando estás hablando con gente que ve como el egoísmo malo, cuando ve el bien común como algo bueno, la igualdad como algo bueno, siempre es bueno empezar la conversación diciendo, definamos términos. ¿Qué entendés vos por egoísmo? ¿Qué entendés vos por bien común? Y a partir de ahí, por ahí podés lograr decir, bueno, yo entiendo otra cosa. ¿Estás de acuerdo con esto que yo entiendo o no? Y te vas a encontrar con gente que te va a decir, bueno, sí, visto de esa manera tenés razón. Entonces, antes de meterse en una discusión, siempre es muy bueno aclarar qué entiende uno y el otro, porque lamentablemente los conceptos han sido tan manoseados y tan manipulados que han perdido muchas veces su significado. Entonces es bueno volver a establecerlo desde el principio de la conversación. Totalmente. Aquí hay una persona que, imagínate, declaran el amor egoístamente entre ellos en este chat. Muy divertido. Saludos a ellos. Aquí hay una consulta que he visto que se ha producido de manera bastante reiterada Sí. y es cómo inculcar esta filosofía en jóvenes, en niños, en personas que evidentemente tienen, digamos, que esa misma concepción de que la filosofía es algo únicamente configurado para unos iluminados que están pensando, digamos, que debajo del árbol, como normalmente se establece. ¿Qué podrías tú como darnos de recomendación para aquellos que son Pero padres? Ujú. estoy escribiendo un libro que estoy esperando, por ahí a fin de año lo tengo, así que ahí les voy a dar la respuesta. No, no es, Muy bien. yo tengo dos hijos, ya son grandes, son los amores de mi vida, tienen 21 y 23 años, eh, y me han salido bastante bien. Siempre hay cosas para, todos tenemos cosas para trabajar, pero la verdad que me han salido muy bien por mérito de ellos, básicamente, pero si me decís que he intentado siempre lograr es justamente esto, transmitirles la idea de que confíen en su propia mente, que confíen en sí mismos.
Eso no lo lográs diciéndoselo. Si alguien, me acuerdo que hace 10 años atrás decían, mirate en el espejo y repetite a vos mismo lo divino que sos y te lo vas a terminar creyendo. Eso no funciona así. Uno genera autoestima de alguna manera, es algo que uno mismo se genera, mostrándose que es capaz para lidiar con los temas de la vida. Entonces, las cosas que uno puede hacer por los demás es exponerlos al mundo, siempre dentro de a un hijo, por ejemplo, siempre dentro de riesgos limitados, pero salí a andar en bicicleta sin rueditas y probá cómo te sale. Hacer todos los días algo que te saque de tu zona de confort y fíjate cómo te va. Estudia un idioma nuevo, léete un libro nuevo, capacitate en forma permanente. Todo ese tipo de cosas, la gente cuando se enfrenta a la realidad y ve que puede superar sus propios desafíos, que puede superar sus propios miedos y que puede correr riesgos, eso te va alimentando tu propia autoestima y te va alimentando tu propia capacidad, tu propia confianza en tu mente y en los desafíos que se te presentan. Vos viste, cuando vas a una escuela y le dan un rompecabezas a un chico, algo para solucionar. Hay veces el chico que le da pánico, dice, no, prefiero no hacerlo porque de antemano ya piensa que no lo va a poder solucionar. Y el chico que dice, no importa cuánto tiempo me tome, pero yo lo voy a lograr. Eso es un poco el sense of life que hablaba Ayn Rand, ¿no? Y el sentido de vida y la confianza que vos tenés en vos mismo para solucionar los problemas. No tengo la fórmula mágica de cómo se logra incentivar eso. Creo que el hecho de no hacer las cosas por los demás, sino dejar que los demás tomen sus propios riesgos y solucionen sus propios problemas, siempre es bueno. Eh, Incentivar a la gente, siempre, digamos, si bien la autoestima es algo que se genera desde adentro, uno puede generar un contexto favorable. Es decir, un padre que desde que el chiquito tiene 1 o 2 años le está diciendo todo el tiempo, no servís para nada, Mm. no pienses porque yo voy a hacer las cosas por vos porque sos incapaz de hacer nada, eso evidentemente Cultivar inseguridades, claro. genera un ambiente que termina destruyendo la autoestima que pudiste haber logrado hasta ese momento. Ahora, si vos dejas que el chico se enfrente a la realidad, que tome riesgos, que pruebe a ver cómo funcionan sus habilidades y al mismo tiempo lo incentivás, diciéndole, vos podés hacerlo, te felicito por tu perseverancia, aunque no lo logres, lo intentaste hacer y eso es maravilloso. Es decir, hay un montón de maneras de generar contextos en donde esa persona pueda ir desarrollando su propia autoestima y bueno, y finalmente transformarse en un adulto. Es completamente diferente un adulto con autoestima a un adulto sin autoestima, y eso Sí, sí. lo vemos todos los días. Pero bueno, no sé si respondí exactamente a la pregunta o si me quedó No, algo. no, sí, sí, totalmente. Bueno, yo por lo menos la entiendo contestada en todo ese tipo de sentido porque es verdad, más allá de cualquier hacer algún tipo de establecimiento bibliográfico o alguna rutina en particular, es precisamente incentivarlo, motivarlo a que ejerza de una forma natural, de manera instintiva, la propia filosofía, que lo haga una persona con autoestima, con seguridad, con confianza, con propósito también, y que sea basado en algo que él quiera auténticamente justamente lo que se habla en una de las cosas de himno, que se prohibía, bueno, estaba proscrito el pensar por sí mismo. ¿Y cuál Exacto. era cuál era la vía para pensar por sí mismo? Bueno, la vía para pensar por sí mismo era entablar diálogo, comunicación o cualquier tipo de, digamos que, interacción entre todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque eso llevaba a un mecanismo que es como una red circular donde tú comienzas a establecer una evaluación constante de cuáles son tus valores, qué es importante para mí, por qué es importante para mí. Mm. Podría considerar otra cosa, me gusta esto, me gusta aquello, ¿por qué me gusta? Entonces, siempre lo que se trata, y lo entiendo y me parece fantástico la manera en que lo dice, es bloquear que la persona efectivamente tenga esos criterios, esos juicios que lo lleven a una determinación amplia por propia, o sea, por propio consenso, por decirlo de alguna manera, respecto de todas las cosas que le rodean. Entonces, eso es sumamente importante. Totalmente Em, de acuerdo. Yo creo que lo Ujú, importante primero es mantenerse siempre curioso. Y cuando alguien nos viene ujú. con una verdad revelada, nos dice las cosas son así, es ponerse, frenar un minuto y decir, ¿qué hay de verdad en todo esto? En un ese webinario que hablando de la autoestima le preguntaban, ¿qué pasa con esa gente que permanentemente te dice cosas feas y te dice que no servís para nada y demás? ¿Cuál debería ser la actitud de uno?
es frenar y decir, a ver, en lo que están diciendo, ¿hay algo de verdad? ¿Hay hechos que respalden lo que me están diciendo? ¿Sí o no? Puede haber críticas constructivas que te están diciendo algo para sumar, y si vos con tu Claro, razón analizás que lo que te están diciendo es verdad y que en este aspecto uno puede mejorar o hacer las cosas mejor, adelante. Pero siempre primero pasarlo por el filtro de la propia mente, sin no aceptar lo que te dicen los demás, ni en temas políticos, ni en temas psicológicos, ni respecto a uno mismo, como la verdad revelada. Siempre ser curioso y decir, ¿qué hay de verdad en esto? ¿Por qué me lo están diciendo? ¿Hay alguna intención detrás? Y siempre pasarlo por el filtro de tu cabeza. Bueno, uno a veces te equivocarás o analizarás las cosas pero siempre lo haces, al menos lo haces vos, por con tu... ti mismo, claro. Sí, A propósito, hay una canción yo soy un fanático de los Beatles, hay una sí. canción que precisamente se llama Think for Yourself, piensa por ti mismo, y es precisamente parte de lo que tú estableces en ese mensaje. Me gustaría tocar unos temas controvertidos, María. Mm, Yo también tengo algunas dudas en lo particular porque constantemente estoy en ese debate interno, ¿no? sí. Sobre todo porque hay algunas coincidencias que pudieran haber, pero que si uno lo comienza a verificar minuciosamente, efectivamente hay diferencias muy ostensibles. Por ejemplo, las confusiones que pudieran haber, por ejemplo, respecto del superhombre de Nietzsche, respecto de todo lo que plantea de una persona con Mm. capacidades y con autoestima y con todo lo que hemos conversado previamente. Em, y digamos que hay cierta coincidencia con ese mismo pensamiento también de decir o establecer de que no hay que, digamos que configurarse constantemente dentro de esa propia filosofía sobre el teísmo que delega todo básicamente en la fe. Entonces me gustaría que me conversaras al respecto. Primero respecto de la fe y segundo respecto a si efectivamente podría haber algún tipo de similitud para ti en tu pensamiento respecto de lo que era Nietzsche, que al principio le gustaba a Rand. De hecho, se Sí. dice que Rand tenía una frase incluso de Nietzsche en uno de sus libros, El Manantial, Sí, y después llegó un punto en el que se desencantó, pero por completo, o completamente. sea, algo increíble. Entonces me gustaría ver qué punto de Parte, vista tienes tú. la parte metafísica y epistemológica de entre ellos dos hay grandes diferencias. No soy una estudiosa de Nietzsche, estoy en este momento Ujú, estudiando Nietzsche, así que me da miedo meterme en un tema digamos, que no manejo completamente, pero la buena noticia es que estamos ujú. organizando con Stephen Hicks, el filósofo, un seminario que vamos a hacer por Zoom a través de Ayn Rand Center Latinoamérica, Nietzsche y Rand, similitudes y diferencias, las cuales son la mayor parte. Así que si tienen un poquito de paciencia con respecto a ese tema, Sí, 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 nadie por mejor que supuesto. escribió un montón sobre Nietzsche y sobre Rand, nadie mejor que puede explicar eso que él. Así que se lo dejo como tarea a él. Y el otro Perfecto. tema, el tema de la fe. En realidad, Ayn Rand era una, hay palabras que me salen, advocate, digamos, confiaba en la razón y decía que la razón era la única herramienta de conocimiento del ser humano. Teniendo en cuenta esa premisa de la cual ella partía, no veía ningún lugar a la fe como herramienta de conocimiento. Es decir, la fe en definitiva, ¿qué es? Es un salto, es decir, como la razón no logra llevarme a conocer la realidad o a determinar la existencia de algo que está más allá, entonces confío en la fe como una herramienta para conocer eso que de otra manera no podría conocerlo. Si ella de alguna manera te está diciendo que la razón es la única herramienta que tenés para conocer la realidad, ¿qué, qué lugar en particular podría encontrarle la fe? Entonces, para ella la fe de alguna manera es un poco una excusa de aquellas personas que desean creer en algo. Entonces, Ujú. la única manera de justificarlo es a través de la fe. Ella siempre decía igual que ella no era que abogaba en contra de la fe, sino que abogaba a favor de la razón. Y lo que ella sostenía particularmente que no hay, es decir, no son dos maneras diferentes de conocer algo. Es decir, para conocer algo necesitas usar la razón y la fe no es un método. Entonces, muchas veces le preguntaban, bueno, pero ¿podés ser objetivista y tener fe?
Bueno, vos podés decir, bueno, yo puedo ser objetivista o compartir muchas de las ideas de Ayn Rand, pero en esto en particular no. Pero el tema del uso de la razón y de la, digamos, de alguna manera, ver la razón como la única herramienta de conocimiento de la realidad es fundamental en la filosofía objetivista y es uno de sus valores principales. Con lo cual es un tema complicado, ¿no? Decir, bueno, tengo fe, pero soy objetivista, y si tomás el objetivismo como una filosofía que integra, completamente integrada, y te diría, no, hay Totalmente. agua. Y una de las cosas que hay, digamos que de mayor trascendencia dentro de esa posible incompatibilidad, es que normalmente todas las personas que son teístas, siempre dentro de lo que viene siendo cualquier fe o religión, tienen la tendencia a pensar que hay una vida después de la muerte. Entonces eso comienza a establecer una naturaleza en la cual tú comienzas a restarle valor a la vida propia porque estás esperando una vida futura. Entonces no vives una vida que vale la pena vivir Uh -huh. finalmente. Bueno, y Entonces, parte de ujú. la ética de la gente que piensa un poco en eso, ¿no? Es que para lograr esa vida después de esta vida, es que viene acompañado con una carga ética basada en el altruismo, ¿no? Entonces, para lograr esa vida que querés en el futuro, después de la muerte, tenés que sacrificarte por tus hermanos, tenés que sacrificar tus valores por lo de los demás. Digamos, no es, bueno, pensás en tu vida, lográs tus valores, alcanzás tus metas, pensás que tu vida es lo más importante, entonces vas a lograr esa vida. No, en general vienen las dos cosas combinadas. Para lograr la vida en el cielo, lo que fuera, tenés que sacrificarte en esta vida, tenés que sufrir, tenés que pasarla mal. Y fíjate los santos. ¿Quiénes son los santos, los que son considerados santos en esta vida? Los mártires, La claro. gente que ha logrado sus objetivos, que ha generado riqueza, que ha tenido una vida feliz y que la ha pasado bomba. No, en general los santos son gente, son mártires, gente que la ha pasado mal, gente que se ha sacrificado por lo demás, gente que se ha dado latigazos en la espalda. Entonces, la idea de la vida posterior a la muerte viene siempre acompañado con esta ética altruista, colectivista, de sacrificio hacia los demás, que para mí ha generado grandes problemas en la historia de la humanidad. Sí, sí, totalmente. Yo suscribo 100% todo lo que tú vienes conversando respecto a eso. Imagínate, a veces yo te escucho decirlo y me escucho a mí decirlo también y veo el progreso que incluso yo mismo he tenido. Yo vengo de una formación cristiana, católica, de nada más y nada menos teniendo como patrono a Santo Domingo de Guzmán y a, este, ¿cómo es que se llamaba? Que es el único santo negro que hay, San Martín de Porres, que básicamente una de las cosas que establecían era precisamente la distribución de toda la riqueza que tienes en función del bien que se establece, digamos, ayudar a un desconocido. Claro. De lo cual también lo que tú me vienes comentando me hace recordar algo de Buenos Aires y es precisamente lo que comentaba Kit respecto de ello, que normalmente no hay, digamos que estatuas de personas que efectivamente han contribuido al desarrollo y al progreso de todas las personas. O sea, no Sí. vemos una estatua de Bill Gates y cuántas personas no se han podido beneficiar de lo que ha producido Bill Gates o Steve Jobs o cualquiera de estas personas. No, tiene que ser un hombre colgado en una cruz. O sea, disculpen a aquellos que son teístas, pero Sí, pero es eso. fundamentalmente porque siempre se ha visto la moralidad no como algo que te sirve a vos, que te sirve para guiar tu propia vida, para elegir bien para tu propia vida. Siempre se había visto la moralidad como algo en relación a los demás. Es decir, sos moral cuando haces algo bueno por los demás, sos moral cuando respetas a los demás, sos moral cuando sacrificas tus valores por los demás. Pero nunca es ver la moralidad como, bueno, ¿qué realmente es bueno para mi propia vida? ¿Qué es bueno para que yo logre mis valores? ¿Qué es bueno para yo mejorar como ser humano y transformarme en la mejor versión de mí misma? Nunca se vio la moralidad como eso. Y si vos lees los libros de la mayoría de los psicólogos o de los filósofos, he leído unos cuantos ahora, ninguno te define lo que es la moralidad. Y siempre vas a ver que la moralidad es social, es respecto a los demás. Entonces, si vos cambias ese concepto, decís, no, ojo, está bien, obviamente uno tiene que respetar a los demás, pero como seres humanos, y yo soy un ser humano, y la moralidad me sirve para vivir a mí una buena vida. Y parte de vivir una buena vida es justamente respetar eso en los demás y tener buenas relaciones con los demás.
Si todos alrededor mío se están peleando o están tratando de matarnos, yo estoy tratando de liquidarlos, y mientras produzco tengo que estar mirando hacia atrás, mientras cocino la torta tengo que mirar hacia atrás si alguien no viene a clavarme el cuchillo. ¿Qué tipo de beneficio me genera a mí, egoísticamente? Ningún beneficio. Entonces, justamente es muy diferente saber que mientras yo cocino una torta, aquel cocina el pan, aquel cocina otra cosa y después vamos a intercambiar. Es decir, siempre se ha visto las relaciones como de suma cero y la Claro, riqueza de como algo, como una torta fija, en donde si yo me agarro un pedazo, los demás se quedan sin algo. Y una de claro, las cosas que en Rand atrae dentro de su filosofía es eso, es la riqueza es algo que se genera, es infinita en la medida que uno sepa cómo pensar y cómo producir y que tenga justamente esa ambición de generar algo bueno para la propia vida. Y las relaciones tienen que ser win-win. Es decir, yo no gano nada aplastándole la cabeza a otra persona. Yo gano en la medida que los otros tengan mucho para ofrecerme. Eso es un cambio radical de visión y de alguna manera en lo que se basa el capitalismo y las ideas de la libertad en las que nosotros todos trabajamos, ¿no? Tenés que partir de la base de que la gente quiere mejorar, que quiere también lo mejor para los demás y que se va a relacionar de manera de mejorar su propia vida y la de los demás y no partiéndole un palo en la cabeza a los otros. totalmente, totalmente. Bueno, lamentablemente, María, tenemos que ir culminando, tenemos prácticamente una hora conversando, pero bueno, yo te dije que te iba a bombardear de preguntas para Me poder divertí sacar lo mejor mucho. de esto. Sin embargo, queda la pregunta más importante de todo esto y es, ¿quién es John Galt? Oh, ¿quién es Yocal? Te voy a hacer te voy a hacer dos respuestas. John Galt, no quiero, si muchos no leyeron La Rebelión de Atlas, de los que están escuchando, los invito y los incentivo a leer La Rebelión de Atlas, que va a ser un antes y después en sus vidas. John Galt te diría que es la persona que se dio cuenta la importancia del rol de la mente para y de la razón, tanto para la propia vida y para mejorar el mundo, el valor que tiene la mente, el valor del individualismo, el valor también que esto lo comparte con Howard Rock, ¿no? De pensar por uno mismo, el valor de dejar a la gente libre para crear, para pensar, para relacionarse con los demás sin decirle a los demás cómo tienen que vivir su propia vida. No quiero decir mucho más porque no quiero spoilear nada, pero y la segunda respuesta es cuando hayan descubierto quién es John Galt, es todos podemos ser John Galt. Y esta es la respuesta un poquito más para cerrar, decir, todos podemos ser el héroe de nuestra vida y podemos usar nuestra mente para crear y para tener una vida fructífera, para tener una vida floreciente. Todos podemos serlo en la medida de cada uno de sus capacidades y de sus habilidades. Uno siempre relaciona, bueno, John Galt, para ser John Galt tenés que ser un genio creador o tenés que ser... No, justamente es ver la realidad, confiar en tu propia mente, elegir los buenos valores y ir por ellos. No te dejes cachetear por los demás que te digan que no los puedes lograr. Y bueno, y básicamente eso. Y pensar que tu vida es el valor más importante, tu propia vida es el valor más importante y que tenés que ir por las cosas que justamente son tus mayores valores en esta vida. Así que bueno, Perfecto. Perfecto. se María, me acabaron las pilas, ya no me sale nada así. se supone que tenía que cerrar acá, pero vi una pregunta y Sí. caí en la tentación. Aquí hay una persona, esta va a ser la última, lo prometo. Ujú. Hace poco leí ¿Qué es la política de Arendt, un autor individualista? ¿Cómo crees tú que Rand definiría la política? Bueno, es una rama de la filosofía, la política. Y es la rama de la filosofía que te define cómo debemos vivir los hombres en sociedad. Básicamente es eso, cómo los hombres tienen que vivir en sociedad. Pero digamos, para poder responder esa pregunta, tenés que responder primero, ¿qué es el hombre? ¿Qué necesita para vivir? ¿Y en qué contexto vivimos? No podés responder cuál es el mejor sistema político si previamente no miraste al hombre, qué tipo de bichos somos, qué tipo de cosas necesitamos, qué tipo de cosas nos hace florecer y en qué tipo de contexto vivís. Entonces, teniendo en cuenta eso, puedes definir, bueno, el ser humano necesita libertad, el ser humano necesita derechos de propiedad para poder justamente mirar a futuro y seguir invirtiendo y seguir creciendo y seguir produciendo. Eh,
Y bueno, de ahí sacar la conclusión cuál es el mejor sistema, cuál es el sistema que protege eso. Pero básicamente la política es mirar cuál es la mejor manera en que los hombres pueden convivir dentro de un sistema social. Así, no sé si es exactamente la definición de diccionario, pero de alguna manera es como ella lo entendía. O como yo entiendo Perfecto. que ella lo entendía. Siempre uno puede cometer errores. Bueno, María, así entonces culminamos de esta manera. Agradecerte en nombre de Se dice Libertad, de Ciudad Austral. Muchísimas gracias por participar de esta disertación y bueno, será para otra nueva ocasión para hablar sobre Un objetivismo placer, y las ideas de Rand. un placer. Les pido a todos si siguen el Line Run Center acá en Instagram y también en Facebook.